Volvemos con más noticias de Directo América en France 24 en esta mañana de domingo. Aquí están los titulares. En el Día de la Bandera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, descarta una vez más la idea de organizar elecciones en medio de la guerra con Rusia. Así da por concluido el episodio de su exministro de Defensa, que llamó esta semana a hacer comicios. Teherán atacará los intereses de los países que ayudan a Estados Unidos. Esa fue la amenaza lanzada por Irán, que llamó a naciones vecinas a abstenerse de unirse a la guerra económica de Washington, que busca socavar la República Islámica con sanciones. Y siguen las arremetidas entre Canadá y Estados Unidos. Donald Trump rechazó que el primer ministro canadiense Mark Carney impusiera aranceles de represalia contra Estados Unidos, después de que Washington ordenara un impuesto del 50% sobre $20,000 millones en exportaciones de su vecino. Y empezamos con la guerra en Ucrania. El presidente del país invadido, Volodymyr Zelensky, rechazó la propuesta de organizar elecciones en medio del conflicto con Rusia, afirmando que fracturaría a su país. Esto luego de que a inicios de la semana Mikhailo Fedorov, el popular exministro de Defensa, solicitara comicios a pesar del conflicto con Rusia y de que la ley marcial vigente no lo permite. Discrepancias que ponen en relieve las tensiones que rodean al gobierno de Zelensky. Hugo Caro Jiménez tiene más. Volodymyr Zelensky disipa las dudas. El presidente ucraniano afirmó este domingo que no habrá elecciones en su país. Según su versión, unos comicios en este momento fracturarían a la nación. Pienso que en una guerra como esta, unas elecciones como tal son un enorme riesgo. Las elecciones en este momento serían un tsunami para el país que fracturaría a Ucrania. Si queremos destruir al país, entonces podemos avanzar hacia la celebración de elecciones en tiempos de guerra. El mandatario ucraniano respondió de esta manera a una nueva crisis política que sacudió a su país en los últimos días. Mikhailo Fedorov, exministro de Defensa y antiguo aliado de Zelensky, quien lo despidió en julio, publicó una explosiva declaración en la que pedía que Kiev fuera a las urnas. La democracia no puede ser el rehén de Rusia. Debemos encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania restablecer un proceso democrático plenamente funcional, incluso en condiciones de una guerra prolongada. Si bien, según la ley marcial, Ucrania no puede ir a elecciones en tiempos de guerra, las palabras de Fedorov representaron algo más que una simple solicitud. Recientemente, Zelensky ha hecho frente a varios casos de corrupción dentro de su gobierno y a un remesón militar que condujo a la salida del exministro. Su destitución llevó a miles de personas a las calles para reclamar su restitución, y esta semana nuevamente hubo cientos de ucranianos que se manifestaron para que se celebraran elecciones. Fedorov es una figura popular gracias a su rol como reformista de la guerra. Mientras, Zelensky, electo en 2019 por quinto año, pasó de los escenarios a los consejos militares y no ha puesto a prueba su mandato en las urnas, a pesar de ser respetado por enfrentar desde hace más de 4 años la invasión rusa. Estas tensiones políticas en Ucrania ocurren mientras el país conmemora el Día de la Bandera, la víspera del Día de la Independencia. Junto a Volodymyr Zelensky estuvieron líderes de los países nórdicos y bálticos, como la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el primer ministro letón Andris Kulbergs, el presidente lituano Gitanas Nausėda y el presidente finlandés Alexander Stubb, que reiteraron su apoyo a Ucrania frente a Rusia. Hoy Ucrania iza su bandera, mañana celebra su independencia. En tiempos de guerra ambos son actos de desafío, pero también de esperanza. Ucrania lucha por la libertad, la independencia y el derecho a decidir su futuro. Estos no son principios exclusivos de Ucrania, son los cimientos de toda democracia, incluida la mía. Defender a Ucrania es defender a todos nosotros. Nuestra seguridad es la seguridad de Europa. Cuando defiendes Kharkiv y Odessa, también defiendes Riga, Helsinki y Copenhague. Y por ello les debemos nuestra más profunda gratitud, nuestro apoyo inquebrantable, no solo en los días de bandera, sino todos los días hasta que Ucrania triunfe.
La presión sigue aumentando entre Estados Unidos e Irán. Desde que Washington anunció una nueva guerra económica contra Teherán y un aislamiento sin precedentes, la República Islámica amenazó con tomar represalias contra los países que participen en la estrategia de Donald Trump. China, principal comprador de petróleo iraní, ya rechazó las advertencias del mandatario estadounidense. El informe es de Gabriel Colchen. Una guerra comercial que dispara las amenazas entre Washington y Teherán. El último capítulo, la advertencia del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. Según advirtió, cualquier país que participe en la presión económica de Estados Unidos contra Teherán será considerado un enemigo de la República Islámica. Si Trump decide tomar nuevas medidas, nuestra respuesta, nuestra represalia será devastadora. En primer lugar, diremos a todos los países vecinos y a los países de todo el mundo que no se unan a Estados Unidos en su guerra económica. Cualquier país que participe en la imposición de restricciones económicas contra nosotros será considerado un enemigo. Por supuesto, primero negociaremos con ellos, mantendremos conversaciones y les diremos que se mantengan al margen y se distancien de Estados Unidos. Pero si no actúan, atacaremos los intereses de ese país. En los últimos días, Donald Trump apuntó a la guerra económica contra Irán con el objetivo de doblegar a la República Islámica. Incluso anunció un día D económico en referencia a un nuevo paquete de medidas contra Teherán, una operación económica aplastante según el presidente estadounidense. Una estrategia cuyos puntos debería anunciar el secretario del Tesoro a inicios de semana. Según Donald Trump, cualquier país que permita que empresas o instituciones proporcionen ayuda a Irán se enfrentará a fuertes consecuencias económicas. Estados Unidos ya cuenta con numerosas sanciones contra compañías y entidades que comercian con Irán, pero esta vez las sanciones podrían afectar directamente a los países y la incógnita es cómo impactaría a China. Beijing compraba alrededor del 80% del petróleo iraní antes del inicio de la guerra. El viernes, el Ministerio de Exteriores chino afirmó que la presión y las sanciones de Estados Unidos no resolverán su guerra con Irán. Las tensiones siguen también entre Canadá y Estados Unidos, que estaban a punto de cerrar un acuerdo comercial a principios de esta semana. Las partes se culpan mutuamente por los cambios de última hora en las condiciones del pacto. Donald Trump volvió a criticar a su vecino este domingo en respuesta al anuncio del primer ministro de Canadá, Mark Carney, de implementar aranceles de represalia contra Estados Unidos, después de que Washington impuso un impuesto del 50% sobre $20,000 millones de exportaciones de su vecino. Del lado canadiense prevalece en la unidad frente a Donald Trump. Tras el fracaso de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, Mark Carney no tardó en responder. Voy a explicar por qué nos retiramos de un mal acuerdo y qué sigue. Según él, los nuevos aranceles están diseñados para perjudicar y dividir a Canadá. En resumen, pidieron demasiado y ofrecieron muy poco. El gobierno canadiense anunció aranceles de represalia equivalente a los impuestos estadounidenses sobre acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pulpa y papel, productos electrónicos y más, a partir del 8 de septiembre. La disputa comercial con Estados Unidos ha unido a los primeros ministros provinciales de Canadá, quienes se han comprometido a luchar contra los aranceles del 50% impuestos por el presidente Trump. Nuestro gobierno actuará para protegerlos a ustedes, para proteger a los quebequenses. Estaremos ahí cuando más se nos necesite. Nosotros no empezamos esta pelea, pero les aseguro que la ganaremos. Los nuevos aranceles de Trump afectan las industrias del vino, los muebles, cemento y equipamientos de hockey, unos $20,000 millones en exportaciones canadienses. Incluso los canadienses de a pie apoyan a su país. Tenemos un matón en Washington y nos está acusando constantemente. No lo vamos a tolerar. Canadá no, nos defenderemos. Tenemos el poder y empieza por comprar alimentos. Y si vienen de Estados Unidos, no los compren. En su propio país, Donald Trump enfrenta resistencia. El gobernador de Nueva York lo acusa de provocar conflictos que encarecen los productos para los estadounidenses. Este enfrentamiento desmantela una de las relaciones comerciales más integradas del mundo, sin que se vislumbre un camino de regreso a la mesa de negociaciones. Vamos a un cambio de tema. En Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó activar el sistema de protección civil tras las fuertes lluvias que causaron anoche desbordamientos en Caracas y en el estado de Miranda.
Medios locales publicaron videos de inundaciones, incluyendo el río Valle en el suroeste de la capital venezolana, que anegó sectores de una de las principales autopistas donde un número indeterminado de vehículos quedaron atrapados en la vía. En la última jornada se confirmó la desaparición de una madre, su hijo y de otra pareja. La semana pasada, el comandante general de bomberos de la ciudad, Pablo Palacios, informó que 2 niñas fallecieron en la parroquia La Vega, en el oeste de Caracas, tras ser arrastradas por una corriente de agua. Y a 2 meses del doblete sísmico también en Venezuela, más de 12.500 personas permanecen en 28 campamentos transitorios en La Guaira. Muchos de los damnificados resisten tras la pérdida de familiares y de sus viviendas, y han tenido que aprender a vivir entre la precariedad, el sol, la lluvia, la falta de atención médica y la disminución de la ayuda humanitaria. Un equipo de France 24 recorrió 3 refugios para conocer la situación actual. Francisco Guerra vuelve a ser damnificado de La Guaira por tercera vez. Bastaron 39 segundos del doblete sísmico para arrebatarle su último hogar y a 6 miembros de su familia, entre ellos su esposa, una de sus hijas y 3 de sus nietas. Una lesión en una de sus piernas se empeoró tras pasar 3 días cavando 14 túneles para rescatar sus cuerpos y darles sepultura. Hoy vive en un albergue creado por él. Cuando llueve, nos inundamos. Cuando pega mucho sol, nos quemamos, nos sofocamos aquí. Hay que buscar el acomodo, pues. Pero a pesar de todo, con la ayuda de los amigos y vecinos, hemos tratado de sobrevivir. A 2 cuadras de Francisco, Yelitza Peña fue censada en otro campamento. Ella también perdió a su esposo y a un hijo. Solo sobrevivió su hija. Aún no supera la tragedia, aunque dice que en el refugio está bien, anhela una casa digna como la que tenía. No es lo mismo que estar en tu casa. Tú en tu casa tienes tu baño privado, tienes todas tus cosas. Aquí no. Aunque la comida te la dan. Pero no es como uno cocinar su misma comida. No es como uno para hacer, si quieres comer pan, va y comes pan. Si quieres comer otra cosa, va y lo hace. Aquí no, uno tiene que lo que dan. La pérdida de Leomaris Reynoso fue material. Su casa quedó totalmente destruida. Aún llora por lo sucedido y asegura que lo más difícil es estar literalmente en la calle, sumado al temor de que se acaben las ayudas. En los primeros días tuvimos suficiente ayuda, gracias a Dios nos han estado apoyando. Como también ha disminuido bastante la cantidad de ayudas que ha llegado. Y de verdad, bueno, lo que le pedimos es que, bueno, no se olviden de Venezuela ni de La Guaira. Aquí estamos todavía. La incertidumbre es la única certeza para más de 12.000 damnificados de La Guaira. Para la mayoría, la posibilidad de volver a tener un hogar depende por completo de las promesas de reconstrucción del gobierno. Y este lunes a las 12:15 del mediodía, hora de Bogotá, Quito y Lima, tendremos un especial informativo para conmemorar y analizar los 2 meses de la tragedia en Venezuela. Por ahora vamos a seguir con más noticias y vamos a cambiar el tono. En un parque de Buenos Aires, Argentina, se repite una escena que se ha popularizado en distintas latitudes del continente. Decenas de jóvenes se reúnen para ejecutar la última tendencia, farmear aura. Farmear es un término adaptado de la palabra farm, tomada de los videojuegos y relacionada con cultivar y realizar acciones a repetición. Y el aura habla del carisma de quien realiza estas acciones. Así los competidores se retan con una serie de movimientos y poses que se han convertido en una forma de expresión. Los torneos de Farmear Aura habla de la confianza en sí mismo, de la autoestima, para que los chicos se sientan bien consigo mismos, no caigan en depresión, sino que se sientan poderosos, fuertes, y eso lo transmiten a través de gestos, emotes y distintos bailes. Es algo muy sano para la gente de la sociedad y cualquiera lo puede hacer. La abuela en la casa, niños, grandes, no hay edad. Y el aura es la esencia de cada uno, ¿viste? Tenés que tener aura, si no, no podés competir. Es el único requisito, tener aura. En Beijing, por segundo día, robots humanoides tomaron el protagonismo en la arena deportiva de los Juegos Mundiales de Robótica, compitiendo en combate, carreras de velocidad y tai chi. Los Juegos Mundiales de Robótica Humanoide combinan eventos inspirados en deportes humanos con desafíos diseñados para poner a prueba a los robots en entornos que simulan situaciones reales, como fábricas, restaurantes, oficinas y escenarios de respuesta a emergencias. Fin del informativo. Sigue en France 24. Buenos días.